una lectura eclesial del Nunc Dimittis, ¿no? Y primero estuvimos contemplando a Cristo como luz para todos los pueblos. Y ahora vamos a seguir viendo cómo Cristo es la gloria de Israel. Las palabras del Nunc Dimittis, además de iluminar el problema de la relación entre la Iglesia y las religiones no cristianas, ilumina también el problema de la relación entre la Iglesia y el pueblo de Israel, entre los cristianos y los judíos. Cristo es la gloria de su pueblo de Israel, como canta Simeón. Y si de verdad esto es así, si Cristo es la gloria de Israel, los cristianos tendríamos que hacer lo posible, primero para reconocer esto nosotros mismos como cristianos, y después para salvar los obstáculos que impiden reconocerlo a Israel. El gran drama es que Israel no ha reconocido a Cristo como Mesías, y mucho menos lo ha reconocido como su mayor gloria. Y la verdad es que Jesucristo es la mayor gloria de Israel, la mayor gloria de su pueblo. El primer y más voluminoso e importante obstáculo que tenemos que salvar es el que San Pablo llamaba ya la enemistad, el muro de la separación, que está hecho de incomprensión, de desconfianza y, esto es muy triste pero es real, de resentimiento recíproco. Hay un gran resentimiento entre los judíos y los cristianos, y esto es como bastante triste, y desde luego por parte de los cristianos es una gran incoherencia, ¿no? Los cristianos tenemos que estar agradecidos a Israel en el sentido de que de Israel nos vino la salvación, ¿no? Nos vino el Cristo, nos vino el esperado. Que ellos lo hayan reconocido o no lo hayan reconocido es otro problema. Iba a decir problema de ellos, no nuestro. Pero lo que es cierto es que es el pueblo que nos dio a Cristo y el pueblo que nos dio a la Madre de Cristo. O sea, lo más grande que tenemos viene del pueblo de Israel, y eso lo tenemos que reconocer. Y por lo menos por nuestra parte, que no haya resentimiento. Si luego ellos siguen resentidos, iba a decir, es problema de los judíos, no nuestro, pero que por nuestra parte no haya hacia ellos ninguna aversión, ninguna hostilidad, ningún resentimiento. Jesús abatió con su muerte en la cruz cualquier resentimiento, cualquier desconfianza, cualquier incomprensión. Pero aunque Él lo abatió en ese momento, debe de ser abatido todavía hoy, cada día, cada momento. Sobre todo después de lo que ha sucedido en la Pascua de Cristo durante estos 20 siglos. San Pablo nos indica que el camino para una reconciliación entre Israel y la Iglesia, que pasa a través del amor y de la estima, tiene que ser recorrido por parte de Israel y por parte de la Iglesia. San Pablo nos dice en la carta a los Romanos: digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo anatema, separado de Cristo, por mis hermanos, los de mi raza, según la carne, los israelitas, de los cuales es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de los cuales procede Cristo según la carne. Imaginaos qué gordo es esto, que Pablo desearía estar separado él mismo de Cristo, cuando para Pablo Cristo es todo, ¿no? Cristo es su vida. Y él dice que con tal de ganar a los judíos, con tal de ganar a su pueblo para Cristo, se privaría él mismo incluso de la compañía de Cristo, de estar unido a Cristo, ¿no? Los judíos son los consanguíneos de Jesús, los de su raza, y nadie aborreció jamás su propia carne. Esto lo dice San Pablo, ¿no? En Efesios 5:29, nadie aborreció jamás su propia carne. Cristo tampoco ha aborrecido nunca a los de su raza. Jesús es un hombre como nosotros, y aunque sea Dios, que lo es, Él está contento si los cristianos amamos y disculpamos a los de su raza, aunque ellos le hayan rechazado y le sigan rechazando hasta ahora.
no están excluidos los judíos del amor de Dios, ni mucho menos. Y no deben estar excluidos tampoco del amor de los cristianos, ¿no? Esta es una consecuencia, este deseo de Jesús, de que no rechacemos a los de su raza. Esto es una consecuencia y un aspecto de su encarnación que es real, que debemos respetar, dice el Padre Cantalamessa, casi con pudor, como se respeta la tragedia familiar de un amigo. Para Jesús es una tragedia familiar, de alguna manera, que los de su raza no le hayan aceptado, no le hayan reconocido aún, ¿no? Y tenemos que hablar de ella con discreción y con sufrimiento. O sea, pensar que es la familia, los consanguíneos en mi caso concreto, de mi esposo, ¿no? De quien es más íntimo a mí. Y entonces, con qué delicadeza y con qué cuidado tengo que tratar todo lo tocante a la familia de mi esposo, ¿no? A la familia del más íntimo, del que yo más quiero. Con qué respeto, con qué delicadeza, con qué discreción y con qué dolor. Me tiene que doler el hecho de que los judíos, de que Israel siga alejado, siga sin reconocer a Jesús. Nos guste o no, Israel es el primogénito de Dios. Y no nos olvidemos nunca de lo que dice en el profeta Oseas: cuando Israel era niño, yo lo amé. Y sabemos que el amor de Dios es eterno, ¿eh? Israel sigue siendo el niño mimado de Dios. No ha cambiado. Lo que dijo por boca de Oseas, Dios no lo ha desdicho nunca. En ningún momento ha desdicho aquella palabra, ¿no? Por tanto, los cristianos tenemos que amar a Israel no solo en memoria, como el recuerdo de nuestros antepasados, sino también por lo que será. Su caída, nos dice el apóstol, no es para siempre, y Dios es poderoso para injertarlos de nuevo en Cristo. Llegará un momento, tenemos que creerlo y desearlo y pedirlo, en que Dios injertará de nuevo al pueblo de Israel en Cristo Jesús, ¿no? Como nos ha injertado a nosotros. Porque, esto lo dice San Pablo, si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección verdadera de entre los muertos? Esto lo podemos leer en Romanos 11:15. Simeón dice, en el Nunc Dimittis, que Jesús está puesto para caída y resurrección de muchos en Israel, lo cual puede ser entendido para caída de algunos y resurrección de otros, pero también, como lo entiende el apóstol, para la caída primero y la resurrección después. Nadie resucita si no muere primero, ¿no? Entonces Israel, el viejo Israel, tiene que morir para poder resucitar después a la gloria de Cristo, ¿no? Para poder reconocer a Cristo. Desde el punto de vista de la fe cristiana, ¿cómo tenemos que leer estos 21 siglos de cristianismo, ¿no? La historia de Israel en estos 21 siglos de cristianismo? Porque claro, en el momento en que llega Cristo al mundo, parece que Israel ya no pinta aquí nada. O sea, ¿qué hacen estos aquí si ya no tienen razón de ser? Era el pueblo escogido para darnos al Mesías. El Mesías ya nos ha sido dado, ya nos ha sido entregado, ya ha muerto, ya ha resucitado, ya nos ha redimido. ¿Qué sentido tiene que Israel siga existiendo, ¿no? Esta es una objeción lógica. La razón de ser de Israel era que nos diera el Mesías. Si ya todo eso se ha cumplido, ¿qué pinta el pueblo de Israel ahí? 21 siglos esperando, no sabemos a quién. No, ellos dicen que esperan al Mesías, pero nosotros sabemos que es una espera absurda, una espera vana. O sea, 21 siglos esperando a quien ya llegó hace 21 siglos, van un poco atrasados, ¿no? Están un poco despistados. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo tenemos que leer los cristianos estos 21 siglos de Israel? Porque ellos siguen esperando, ellos a su bola. Ellos creen
que la cosa todavía está por cumplirse y están esperando. Pero claro, para nosotros es el interrogante: ¿qué rayos esperan si van 21 siglos atrasados, ¿no? 21 siglos despistados. Pues podemos decir que todos estos siglos han sido, desde nuestro punto de vista, una prolongación de la espera que no sabemos cuánto durará todavía, hasta llegar a aquel día en que Jesús, glorioso, pasará ante Israel y por fin éste le reconocerá, Israel le reconocerá y podrá decir: bendito el que viene en nombre del Señor. Pero es algo que está dentro del misterio. Sabemos que llegará el día en que Israel reconocerá al Mesías. Llegará. Porque le están esperando y le están esperando con buena fe. Entonces vendrá a ellos también, aunque ya ha venido, vendrá a ellos y ellos le podrán reconocer de alguna manera. Se les caerán las escamas que tienen los ojos, se les caerán como escamas los esquemas que tienen y llegarán a verle. Eso lo podemos creer y lo debemos creer y lo tenemos que pedir para ellos, ¿no? Llegará ese día, pero está dentro del misterio, ¿no? Porque a nosotros se nos ha dado reconocerle y ellos siguen sin reconocerle. Pues es un misterio. Lo que sí es importante es que entendamos que la Iglesia es responsable de Israel. La Iglesia tiene que ser también una madre para Israel, nunca una madrastra, nunca un juez. La Iglesia es responsable de Israel y es responsable de Israel de una manera única, distinta a como lo es con respecto a los demás pueblos. La Iglesia no puede ser con respecto a Israel igual que es respecto a otros pueblos. Ella es la única, la Iglesia, la única que guarda en su corazón y mantiene vivo, esto es muy bonito, el proyecto de Dios sobre Israel. La Iglesia lo comprende, lo custodia, lo mima, lo cuida, y la Iglesia, lo que os acabo de decir, está convencida de que Jesús glorioso va a pasar delante de Israel y va a ser reconocido y va a ser aceptado por Israel. ¿Cuándo y cómo? Pues es un misterio, ¿no? Pero la Iglesia guarda ese proyecto que Dios tiene sobre Israel, el que sea, porque podemos intuir, pero siempre estamos en el ámbito del misterio, ¿no? Pero la Iglesia sabe que Dios no ha descuidado a Israel, que Dios no se ha olvidado de Israel, porque lo dice: cuando Israel era niño, yo lo amé. Y la Iglesia sabe que Dios sigue amando a Israel. Otra cosa es que lo tocante a Israel entra en el ámbito del misterio y la Iglesia lo vive así, lo acepta así y lo custodia así, ¿no? Y la Iglesia, junto con esta responsabilidad relativa al pasado, tiene otra, o ha asumido otra, que concierne a la actual realidad de Israel, como pueblo y como Estado. Y sobre esta realidad actual se puede dar un juicio humano, un juicio político, bien, pero sobre todo, esto es lo más importante, se puede dar un juicio teológico y creyente. Y nosotros nos vamos a centrar en lo segundo, porque el juicio político y el juicio humano es interesante, pues eso, desde el punto de vista político y humano, y cada cual tiene su opinión y cuenta la feria y lee los hechos, pues según le conviene, ¿no? Cada cual cuenta la feria como le va en ella, cada cual lee los hechos históricos, pues también un poco como le viene bien. Nosotros nos vamos a centrar en el juicio teológico y creyente que la Iglesia
hace sobre la realidad actual de Israel. Existe una dimensión teológica salvífica del problema actual de Israel, que como sabemos es complejo, es grave, es largo y no tiene visos de solución, ni humana, ni política, ni social, ni... Y esta dimensión teológica y este problema desde el punto de vista espiritual, salvífico, solo la Iglesia lo capta, ¿no? Ningún estado del mundo mira las cosas desde esa óptica. A ver, nosotros compartimos con el pueblo judío la certeza bíblica de que Dios les dio en posesión a Israel, al pueblo judío, y en posesión eterna, porque es palabra bíblica, es palabra de Dios, el país de Canaán, la actual Palestina. Entonces, esto se puede confrontar en Génesis 17, Isaías 43, Jeremías 32, Ezequiel 36, Amós 9, en muchísimos lugares, ¿no?, de la Biblia, muchísimas citas. Sabemos también, al mismo tiempo, esto nos lo dice San Pablo en Romanos 11, 29, que los dones, esto es muy gordo, aplicado a Israel y a todo en la vida, los dones y la vocación de Dios son irrevocables. A ver, hoy Dios no te da una cosa para mañana quitártela. Eso lo hacemos nosotros, Dios no. Si Dios te da un don, es para siempre, por toda la eternidad. Y la vocación es para siempre. O sea, hoy no te llama a una cosa y mañana a otra, y dentro de 15 días a otra distinta, porque entonces acabaríamos todos zumbaos. No, en Dios no cabe eso. Los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Los dones que Dios dio a Israel y la vocación de Israel también es irrevocable. Israel siempre será el pueblo escogido de Dios. Y la tierra que Dios le ha prometido no se la va a quitar, no se la va a negar. Eso lo sabemos. El hecho de que Israel se haya mantenido a través de los siglos como una entidad étnica propia, un pueblo propio, aunque esté disperso, pero el pueblo de Israel es el pueblo de Israel. Luego hay judíos por todas partes, pero los miembros de ese pueblo, aunque estén esparcidos, siguen siendo un pueblo. Y esa identidad como pueblo, esa identidad como raza, se ha mantenido durante todos estos siglos, durante múltiples desórdenes en la historia, durante múltiples adversidades y pruebas, ¿no? Bueno, pues esto mismo es un signo de un destino que no se ha interrumpido y que todavía está esperando a cumplirse. Esto es una realidad. Pueblos expulsados de su propia tierra ha habido muchísimos a lo largo de todos los siglos, pero ninguno se ha mantenido durante 2000 años. Israel fue expulsado de su tierra, pero sigue siendo un pueblo, aunque siga siendo un pueblo sin tierra, sin poder asentar en ninguna parte, ¿no? Parece como si el éxodo fuera el destino interminable de Israel, ¿no? En un perpetuo éxodo, en un perpetuo peregrinar, esperando llegar a la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? La tierra prometida ya ha venido, ya está ahí, pero ellos no se han enterado. Entonces siguen peregrinando y siguen buscando, porque la tierra prometida es el Mesías prometido, es Cristo, ¿no? Y ellos pues están un poco despistadetes y siguen buscando, ¿no? Siguen sin enterarse. Pero digo que durante 2000 años ellos se han mantenido como un pueblo único, inconfundible. Esto es una realidad histórica y tangible, ¿no? Y eso no se puede negar. Pueden atribuirlo a causas sociológicas, políticas, históricas,
vale, cada cual que atribuya las causas que quiera, ¿no? Cuando lo vemos desde la fe, los creyentes, sabemos que ellos son el pueblo de la Biblia, ¿no? El pueblo del libro, y en el libro está prometido que Israel será renovado, vendrá un nuevo Israel, una nueva Jerusalén, un nuevo templo, una nueva ley, todo va a ser nuevo, ya estamos, ¿no? Jesús ha venido a renovar eso, pero llegará una plenitud en esa novedad y volverá, el Mesías va a volver. A lo mejor ya en la segunda venida se aclara, esperemos que sí, ¿no? La primera se la han perdido, pero creemos que en esa segunda venida le van a reconocer, o debemos esperar, ¿no? Es lo que la Iglesia custodia en su corazón, ¿no? Y espera. Y es lo que tenemos que esperar para nuestros hermanos judíos, ¿no? Que en la segunda venida sean capaces de reconocer al Mesías que viene a ellos, ¿no? Israel ha cargado durante siglos con una cruz tremenda, sobre sus espaldas, ¿no? Y esta cruz es también el signo de que Dios prepara para Israel una resurrección, como la prepara para su Hijo, ¿no? Su Hijo es la imagen de Israel, su Hijo es quien representa a Israel. Los mismos judíos no están en condiciones ahora mismo de leer su propia historia, ¿no? Y captar cada signo de su historia. Ellos la están viviendo en primera persona, pero no se enteran, como si dijéramos, de la fiesta, ¿no? Ellos les están viviendo, pero no tienen capacidad ni perspectiva para hacer una lectura salvífica del propio drama que están viviendo. Se puede decir que llevan 20 años viviendo un drama, porque les han expulsado de 40 sitios, les han masacrado, siguen masacrándoles. El Holocausto fue terrible en el siglo XX, pero bueno, lo que están viviendo ahora mismo en el siglo XXI no es mejor, pero ellos todavía no son capaces de leer su propia historia, ¿no? A la luz de la salvación, pues porque no es la obra de Dios, quizá tenemos más capacidad de leerla desde fuera, ¿no? Con la luz que el Espíritu Santo nos puede dar. Ellos no han aceptado todavía, y este es quizá el mayor drama, ¿no?, del pueblo judío, que era necesario que el Cristo padeciera y entrara así en su gloria. Esto en la mentalidad judía todavía no ha entrado. Quizá ha sido el mayor freno, ¿no?, el no ser capaces de entender que el ungido, que el Cristo, que el esperado, que el Mesías tenía que padecer, que era necesario que padeciera para entrar en su gloria. Nosotros, los cristianos, sí lo hemos captado, o al menos teóricamente, vamos. No, ya, también hay cada cristiano que para qué en ese aspecto, pero bueno, supuestamente hemos aceptado que la única vía de salvación es que el Cristo padeciera, ¿no?, que el Mesías padeciera. Y hemos acogido la redención de Israel y del mundo. Ellos no han sido capaces de superar el escándalo de un Mesías que padezca. Y ese es quizá su freno, el muro que les ha impedido reconocer, ¿no?, al enviado de Dios. Edith Stein, cuando vio perfilarse la tragedia de su pueblo por obra del nazismo, se recogió en oración en su capilla y a continuación escribió: allí, bajo la cruz, comprendí el destino del pueblo de Dios. Pensó: aquellos que saben que esta es la cruz de Cristo tienen el deber de tomarla sobre sí en nombre de todos los demás. Y esto fue lo que efectivamente ella hizo, ¿no? Cargar con la cruz de Cristo por todos aquellos de su pueblo, porque ella era miembro del pueblo de Israel y nunca renegó de ello. Fue una israelita que acogió al Mesías y que abrazó la cruz y comprendió la cruz, pero no por eso renegó de su pueblo, ¿no?,
ni les despreció, ni ocultó nunca su origen. Al contrario, ella ofreció la vida, ¿no?, por la conversión de su pueblo, por la luz, para que su pueblo reconociera a Cristo, ¿no?, y reconociera en la cruz de Cristo la bendición de Dios. Y ella dice esto, que nuestra responsabilidad consiste en que, puesto que nos ha sido dado comprender la cruz de Cristo, la carguemos y la abracemos por todos aquellos que todavía no son capaces de verla, ¿no?, y de tomarla. Y esto, por supuesto, es aplicable a los judíos y a todos los que están alejados de Cristo, aunque no sean judíos, y no son capaces de asumir la cruz de Cristo. La Iglesia, por tanto, es la que tiene que guardar todos estos signos, como María guardaba las palabras, meditándolas en su corazón. Pero no podemos volver atrás ni asumir, este es un error que últimamente está sucediendo mucho, ¿no?, en cristianos con buena voluntad, con voluntad de acercarse a los hermanos judíos, pero que se equivocan. No podemos dar marcha atrás, no podemos retroceder, ni asumir los rasgos de identidad del antiguo Israel, con esa unión estrecha entre raza, tierra y fe. Eso sería un error. Nosotros tenemos que avanzar hacia adelante, tirar de Israel hacia adelante, pero no retroceder nosotros hacia atrás, queriendo acercarnos. Está bien la buena voluntad de acercarnos, pero hay que acercarles a ellos a la cruz de Cristo y a Cristo, no acercarnos nosotros a la ley antigua, ¿no?, porque no tiene plenitud sin Cristo. La Torá, el templo, todo lo que para ellos es importante, sin Cristo está vacío, está muerto. Entonces, retroceder hacia atrás por acercarnos a ellos es un error, sería un error bastante voluminoso. Hay que acercarles a ellos a la cruz. Ellos no tienen miedo a la cruz. El problema de ellos no es miedo. Hay muchos cristianos que sí tienen miedo a la cruz, ¿vale? Tienen miedo a la cruz. Se avergüenzan de la cruz porque no se avergüenzan. Rechazan la cruz porque rechazan el sufrimiento, ¿no? Ese es el problema de algunos cristianos. El problema del pueblo de Israel no es que rechacen la cruz porque no entienden que el sufrimiento sea el medio. El problema del pueblo de Israel no es rechazo de miedo. El problema del pueblo de Israel es escándalo. Están profundamente escandalizados de la cruz de Cristo. O sea, es inconcebible que su Dios muera en la cruz.